Bueno, pues ante todo, muy buenas tardes a todos. Agradeceros vuestra asistencia a este ciclo de conferencias que organizamos con tanto esmero y con tanto cariño para disfrute de todos ustedes. Ayer pusimos el listón muy alto con la conferencia de Juan Leal y en la que estuvo también nuestro compañero Juan Belmonte, ¿no? Y hoy no menos alto. La verdad es que en nuestra peña no se esperaba la asistencia de tantísima gente. Pediros perdón, en primer lugar, porque normalmente en la peña pues los dos televisores que tenemos ahí están sincronizados con la televisión, pero por un fallo técnico este año pues no puede ser. Pedimos disculpas a aquellas personas que no nos puedan ver en directo. Y nada, hoy tenemos un cartel, como ha dicho el aficionado, tenemos un cartel de lujo, una mesa redonda a coloquio, con 3 matadores de toros de aquí de San Lucas de Barrameda, que cada uno en su estilo y en su forma pues, dieron un nombre importante a la fiesta de los toros en esta ciudad. Y para ello contamos, como todos sabéis, con Manolo de los Reyes, con Julio Vega Marismeño y nuestro titular José Luis Parada. La charla coloquio pues, irá dirigida con el título de una época del toreo, y será amenizada y dirigida por una voz de las más importantes de la provincia de Cádiz y parte de España, como es don Jerónimo Roldán, al cual le cedemos la palabra. Muy buenas tardes y muchas gracias. Un saludo de rigor para todos los que de forma aglomerada ocupáis por completo esta sala tan coquetona y tan simpática como es la Peña de José Luis Parada. Un saludo de rigor para todos los componentes de la Peña, que establece la continuidad de sus afanes de mantener tan veterano ciclo taurino de conferencias. Estamos nada menos que en la 41ª edición, dándose la circunstancia de que ahora hace 40 años que tuvimos la oportunidad de debutar en este mismo ciclo, o sea, allí en la calle La Bolsa. En el paso del tiempo y de los años, han sido varias las veces en que hemos sido invitados para integrarnos en las interesantes actividades de esta popularísima peña del maestro José Luis Parada. Con suma satisfacción volvemos en el día de hoy para hablar de una época del toreo, donde coincide la presencia de 3 matadores de toros muy afines en sus comienzos. Siguiendo el índice de antigüedad, y bien que se han colocado aquí, Julio Vega Marismeño, Julio Vega Rodríguez Marismeño, José Luis Rodríguez Parada, José Luis Parada, y Manuel de los Reyes Rodríguez, Manolo de los Reyes. Son 3 de los muchos matadores de toros que ha dado esta tierra tan torera como es San Lucas de Barrameda. Es grato acudir a este encuentro con toreros y aficionados y saludar a personas entrañables como en el que tantos años ha sido presidente de esta entidad, Antonio Montaño Parada, que también es primo, pero solo del maestro José Luis Parada. Nos consta que Antonio está echado un poquito al lado, pero ha encontrado un grupo de personas muy fieles para establecer la continuidad, como es el caso de Leonardo Martínez y de tantos otros como Paco Sánchez, Juan Antonio Saborido, Manolín, que es el actual presidente, que se desviven por impulsar todas las actividades de la peña. 3 matadores de toros que entre sí son familia cercana, entre sí son primos hermanos, cada uno con su propia personalidad y con un estilo diferente de interpretar el toreo. Existe la coincidencia que casi al mismo tiempo los 3 diestros dieron el paso para abrirse camino en este difícil y duro y complicado mundo del toreo. Los 3 alcanzaron la meta soñada de convertirse en sendos matadores de toros y los 3 intervinieron con muchos éxitos y aciertos en sus primeros años. Fueron importantes y prometedores. Por índice de nacimiento, es marismeño, se da la circunstancia que el menor de los 3 y el más antiguo de alternativa, solo unos meses más que José Luis Parada, no quedándose atrás Manolo de los Reyes, que tuvo el arriesgado deseo de cumplir su aventura
de marcharse hacia Navarra, donde consiguió consagrarse como torero y alcanzar las metas deseadas como matador de toros. En el paso de los años se ganó la estima y el aprecio general del pueblo navarro. Ninguno de los tres protagonistas de la reunión de hoy coincidieron en una corrida de toros, a pesar de que casi todos salieron en el mismo tiempo. Es especial el que no coincidió fue Manolo de los Reyes, pero sí, en cambio, muchas tardes juntos, tanto Marismeño como José Luis Parada sí lo hicieron y nosotros tuvimos ocasión de presenciarlo. Hace 4 años tuvimos la suerte de compartir el 50 aniversario de Alternativa que respectivamente celebraron tanto Marismeño como José Luis Parada, en un acto celebrado en el puerto de Santa María. También coincidimos con un azulejo que le descubrieron a Julio Vegas Marismeño aquí en la Plaza de Toros del puerto. Enorme satisfacción, volvemos a sentar, aunque también en 2021 acudíamos en unión de José Luis Parada a cumplimentar en otro acto del 50º aniversario de Alternativa de José Galloso. Y se da la circunstancia que, viendo que tanto Marismeño como José Luis Parada siguen con los mismos admiradores, amigos, particulares amigos de siempre. Desde entonces, hace tantos años, que conocemos, por ejemplo, a Tito, Agustín Bernal, que es primo de, o sea, que es el admirador número 1 de José Luis Parada, y no digamos al que le hemos dado un abrazo, a Fernando Bigote, que es además compadre de Marismeño. O sea que ha habido, en este caso, seguidores contumaces de estos toreros que han seguido estando al lado de ellos. Pero verdaderamente, aquí el más antiguo de Alternativa es Julio Vega Marismeño. Fíjense que su debut fue como novillero en 1967, pero pronto lo mismo le ocurrió a José Luis Parada, rápidamente después de debutar con caballos, ¡pum!, matador de toros. Alternativa, la de Julio Vega Marismeño en Barcelona, porque es un torero que, a donde ustedes lo ven también, merodeó mucho los sitios lejanos, como Barcelona, como Zaragoza, como Madrid, como Sevilla, como el puerto de Santa María, como Jerez, como Sanlúcar, lo mismo que le pasó a José Luis Parada, y como también tuvo su aventura en México, como le ha pasado también a Manolo de los Reyes. O sea, aventuras muy, muy fuertes hacia adelante. Como decimos, la Alternativa de Julio Vega Marismeño fue el 29 de junio de 1969. Su padrino fue Diego Porta y testigo el recién fallecido Monteño. Después la confirmación fue el 22 de mayo de 1972, padrino Antonio Bienvenida y testigo Paco Camino. Decir que entre 1978 y 1971 marchó Marismeño a México, donde dejó buenos recuerdos porque sus conexiones han sido muy frecuentes y han seguido. Yo recuerdo perfectamente cuando estuvo con Sardina y con Fabián Barba, y en unas entrevistas hace 20 y tantos años, que él no ha perdido la conexión con el mundo del toreo. Dejó el toreo, tal vez la última corrida que toreó, que la puedo recordar, fue en 1989, pero dejó el toreo, pero él sí ha sido conectado. Pero Julio, en primer lugar, como primer espada, aunque sea el más joven, le preguntaríamos, ¿por qué el nombre artístico de Marismeño? Julio, un saludo y buenas tardes. Buenas tardes, Jerónimo, y buenas tardes a todo el público que está aquí asistiendo. Les doy las gracias por su presencia. Bueno, el nombre mío de Marismeño, pues, desde el principio, pues, no sabíamos cómo... O sea, yo tenía un primo hermano de mi padre, que era Miguel Ventorrillo, que ha sido prácticamente profesor de casi de todos nosotros, de todos los que hemos querido ser toreros en aquella época. Pues, como mi vinculación ha estado mucho con la marisma y mi aprendizaje fue todo en la marisma, yo no había ido a tentaderos ninguno hasta después que debuté, ¿no?, en San Fernando el día 15 de mayo de 1966. Toda mi trayectoria taurina, pues, acordaron de que mi nombre se llamara, mi apodo Marismeño, y ese fue el motivo, por mi trayectoria y mi aprendizaje
en la marisma. ¿Cómo era la noche en la marisma? Pues la verdad era la noche en la marisma, era bonita, era muy dura, pero cuando se tiene esa ilusión de querer ser torero, pues la verdad no había obstáculos ninguno, aunque lo había, pero lo mismo que mi primo José Luis, que mi primo Manolo, pues hemos coincidido toreando muchas veces de noche y la verdad pues aunque hoy lo ve que es duro, para nosotros en aquella época no era dura, era una ilusión que la tenía uno tan presente y tan viva que no nos costaba trabajo, sino queríamos cada vez más. Había, en aquellos tiempos, cuando ustedes empezaban, había mayor precariedad en todos los sentidos. Sin embargo, conquistar las metas del toreo siempre ha sido duro en cualquier tiempo, ¿no? Sí, claro, duro y fuerte, ¿no? Fuerte, pero hoy en día, nada más que componerse delante de un toro y no darle importancia a la vida y jugártela todos los días ya es duro, ¿eh? Pero antes costaba mucho trabajo ser torero, hoy cuesta menos trabajo porque los chavales tienen más comodidades. Antes tú tenías que ir andando o si te enterabas, por ejemplo, a donde había un tentadero, cuando llegaba ya se había acabado porque tenía que ir de autostop o andando, pero hoy no, hoy afortunadamente los chavales lo tienen más fácil y a nosotros nos costó más trabajo. ¿Ha hecho alguna vez un repaso a su vida artística? La verdad que no le he echado yo mucha cuenta. Yo estoy satisfecho de lo que he hecho en esta vida, de mi profesión, que a lo mejor ha debido de estar más insatisfecho, pero bueno, me tocó vivirlo así y no me voy a amargar porque no haya llegado más arriba, ¿no? Pero bueno, sí. La cosa llegó donde llegó y aquí estamos. No se ha retirado del mundo del toreo, ¿eh? No, ni me retiraré. Mientras que tenga una pestaña de pie, ahí voy a estar. El campo para usted ha sido algo importante, ¿no? Porque siempre se ha denotado sus comienzos que el apoyo que ha recibido un ganadero de don Joaquín Buendía, ¿no? Hombre, yo caí en esa casa de aficionado. Precisamente don Joaquín en aquella época, pues Paco Camino le mataba toda la cama entera, ¿no? de sus toros. Y entonces yo pues llegué allí de aficionado, fíjate cómo era, que sería que no me dejaba torear, no me quiso dejar torear. Y entonces a partir de la segunda becerra de Camino, que toreó Paco Camino, pues me dejó. Y entonces, porque le dijimos que veníamos de San Lucas, él tenía muy buena vinculación con San Lucas, pues tenía caballos de carrera, venía él con sus caballos a correr aquí a la playa, él conoció prácticamente a su señora, a su mujer, aquí en San Lucas, y porque era una familia que estaba, aunque era de Santander, estaba vinculada aquí en San Lucas. Y la verdad, pues a partir de ahí me preguntó que si al otro día podía ir, y a partir de ahí me llevé 35 años en esa casa de Buendía haciéndole todos los años los tentaderos. ¿Qué sello especial tenía para hacer un buen tentadero, Julio? Don Joaquín era muy exigente, lo mismo que lo fue para su vida, en el sentido de ser uno de los mejores ganaderos que yo he conocido. Y la verdad, pues, una vez que yo estaba, se empezaron a conocer que yo tentaba en casa de Buendía, pues la verdad los ganaderos pues me invitaban eso y la verdad que todo el tiempo que estuve en mi profesión de torero jamás
jamás llamé a ningún ganadero para que me encerrara vaca. Tenía que tener una libreta apuntada dónde tenía que ir, tal día, y donde no iba porque no podía. Y a más de 150 kilómetros de distancia de San Lucas no me movía. De 150 kilómetros para atrás. A Salamanca jamás llegué y a tentar. Y yo me llevé muchísimos años toreando de 500, 600 y 700 vacas todos los años. Ayudaba esa preparación mucho después para plasmarlo en el ruedo ante el público. La verdad que se sentía uno agotado, y uno cuando se pone uno delante del toro debe estar fresco, con ganas, y había veces que yo me sentía un poquito desganado en el sentido porque estaba agotado, porque era demasiado, ¿no?, el tren que uno llevaba, ¿no? Coincidió en una época donde todo ese ciclo de oro del toreo, todas las figuras máximas, como Antonio Ordóñez, como Diego Puerta, como Camino, Bienvenida, El Eviti, el Cordobés, tantos como estaban en el ámbito, coincidieron. ¿Fue eso muy difícil para ponerse los carteles, Julio? Hombre, yo toreé con ellos, con todos ellos, ¿no? Con todos a torear. No era fácil, porque yo lo tenía todo acaparado. Te voy a decir una cosa, el difunto Paquirri no funcionó hasta que no se retiraron toda esta gente. No empezó a ganar dinero hasta que no se retiraron esta gente. Mientras era uno más que completaba cartel con los demás. Pero una vez que ellos se retiraron, Paquirri se hace figura del toro. Yo y Parada nos aburrimos antes. Paquirri Paquirri fue más constante y llegó a donde llegó. ¿Es así o no, maestro? Sí, un poco así. Y yo pregunto una cosa, esa época del toreo, ¿es verdad o es una leyenda urbana que los dineros del cordobés fueron importantes para que los demás toreros incrementaran también sus derechos? Sí, señor. Los toreros ganaban dinero, las figuras de aquel entonces lo puso hasta en más dinero, el cordobés. Y para los demás también, ¿no? Y bueno, por los demás. Seguiremos hablando porque hay muchas cosas que hablar y lógicamente vamos a seguir la ruta del orden de antigüedad, porque el maestro Parada, que tuvo también unos comienzos extraordinarios, como su primo Julio, aunque más rápidos fueron también los comienzos de José Luis Parada. José Luis Parada, desde aquel año que debutó con Picadores en Rota, y todavía hay aquí afortunadamente personas que estuvieron aquel día, pero hay que decir que su alternativa fue en el año 69, igual que Julio. O sea, 2 meses después fue cuando tomó la alternativa en el puerto de manos del maestro limeño, al que tanto quería, admiraba el maestro Parada, y testigo Francisco Ruiz Miguel. Su confirmación muy pronto, al año siguiente, en Madrid, con Miguel Mateo Miguelín y Manolo Cortés. Años importantes en el número de corridas entre 1970 y 71, que alcanzó la cifra de 75 y 74 respectivamente, y no ha dejado nunca de torear. Creo que jamás le oí decir a José Luis Parada que se había retirado. Yo creo que recordar que la última corrida que le di fue la corrida del Centenario, aquí en la Plaza de Toros del Puerto, de San Lucas de Barrameda. No sé si habrá toreado alguna más. José Luis, bienvenido, siempre encantado de estar en tu peña. Buenas tardes, Jerónimo. Encantado de estar en la peña, un saludo a todos, un saludo de rigor, normal, y encantado de estar, de poder conseguir este cartel, aunque sea aquí en la peña. En las plazas no se pudo conseguir. Estaba con mis primos, con mi familia, los de mi sangre, ¿no? La pregunta que me había hecho, que era lo de... Que la última corrida fue... La corrida, si quizás de corrida toro, quizás fue esa. Quizás fue esa la última. Vestido y luego de para festivales y muchos festivales. Sí. Quizás fue esa la corrida. Y la última.
desgraciadamente la corrida esa fue una persona de aquí de La Peña que se cayó, ¿te acuerdas? Pepi, Sí. pobrecita, a la que desde aquí le mando un recuerdo donde quiera que esté, pobrecita. Total que tuvo muchos grandes. Cuando coinciden ustedes, tanto Julio como Manolo, como el propio José Luis Parada, yo le preguntaría, ¿quién tiró de quién para ser torero? Julio. ¿Y eso cómo fue? Él fue el primero. Detrás mía vinieron los demás. Él fue el que tiró de todos nosotros. Yo a lo mejor no sé si hubiese sido torero incluso. Yo trabajaba de mecánico y, bueno, por el hecho de ver al primo que era torero y todo eso, en aquella época lo que se quería hacer era o torero o cura, no se podía hacer. A salir un poco de la monotonía, pero bueno, el que tiró fue Julio. ¿Cómo define la época de su tiempo, la época del toreo de su tiempo, Solís? Es una época distinta, ¿no? No se puede juzgar así a todo lo pasado, como yo digo, porque era un contexto distinto, ¿no? No es lo que es hoy el toreo. Hoy hay mucho más conocimiento, muchas más posibilidades de todo, entonces había mucha ignorancia, la gente actuaba de otra manera, incluso los apoderados, los banderilleros, todo. De hecho, yo siempre he tenido un cariño especial, y sobre todo lo tengo que decir por Julio, porque se crió en mi casa él de chico y eso, siempre. Y los apoderados, y los que nos reunían, los del entorno, incluso familiares, lo que querían hacer, no pelear, peleaban, querían que me peleara con él. Era imposible. Era imposible. Nos queríamos tanto. Que este había dicho, a él le decían que yo había dicho, pues, cosas a lo mejor absurdas, ¿no? Absurdas, muy pueblerinas, pero que era una costumbre antiguamente, ya pelear los toreros. Hoy se molestan porque los toreros se dan besos en el patio y cuadrilla, pues no pasa nada, son amigos. Yo puedo ser rival de un torero en la plaza, pero luego ser íntimo amigo de él, no tiene nada que ver. Pues antes no, antes quería que te pelearas con él como persona, yo no entendía era eso. una enemistad. Nunca lo he entendido en la vida, todo, pero claro. era el contexto de aquella época, la educación que había, y bueno, como había el machismo con las mujeres, como todavía sigue viéndolo, y tantas cosas, y la educación severa con los hijos, que no se educaba en libertad, sino se educaba a base de palos. Pues así era el toreo antiguamente. Todo era duro. Hoy día, afortunadamente, tiene mucho más libertad, los chavales, todo el mundo. ¿Y cómo has visto pasar el tiempo en el toreo? ¿Cómo lo has visto pasar? A mí el tiempo se me ha ido muy ligero, será porque he sido muy feliz. Ahora no, también he tenido mis momentos malos en la vida como todo el mundo, ¿no? Pero yo creo que ha evolucionado para mejor. En algunas cosas mucho mejor. El toro ahora mismo es mucho más grande que en aquella época. El toro es el toro más grande que yo, desde que yo conozco el toreo, el toro más grande que yo he visto salir a la plaza. Los ganaderos han seleccionado un toro que hoy embiste, afortunadamente, embiste muy bien, sin un toro de coger casi por un accidente, han hecho una selección extraordinaria. Los toreros torean muy bien, a mí me da vergüenza verme torear porque yo veo cualquier chaval aficionado torear mejor que yo. Cualquier chaval de hoy día torea mejor que yo, y a mí me da vergüenza, siempre me ha dado vergüenza verme torear, porque nunca me veía bien. Pero hoy día que veo yo cualquier chaval aficionado y torean perfecto, torean perfecto. Aunque el toro tenga más volumen, pero ¿posibilita más el toro de hoy al de su tiempo? Hoy el toro sí posibilita más el triunfo, muchísimo más. El toro de hoy aguanta 100 muletazos, 80, 100 muletazos, que tampoco hay que darle tantos muletazos para cortar una oreja a un toro. Yo soy de esa opinión también, no hace falta pegarle, pero hoy lo aguanta. Antes no, antes los toros, la mayoría de los toros no aguantaban en ese tiempo. El toro tenía más sensación de peligro, porque el toro no estaba tan seleccionado, el toro siempre había la sensación de que te puede coger, porque se te colaba, y la gente eso lo veían también, ¿no? Se movía mucho el toro porque era un toro más chico, se movía más, y eso daba más sensación de peligro, pero el toro hoy día que se ha conseguido hoy día, y el toro que se hace hoy día, afortunadamente se ha evolucionado muchísimo, muchísimo. Hoy se le hacen cosas al toro que en aquella época era inimaginable. ¿Cómo se vio un torero que tanto éxito tuvo, sobre todo el número de contratos, en los primeros años de Matador de Toros, y a lo mejor después bajó ese número de festeros? ¿Eso por qué, Solís? Son circunstancias, serán parte culpa mía, porque yo tampoco soy perfecto, y parte culpa también de la administración de cada torero. Los toreros, como dice Julio,
todo el mundo no tiene la misma capacidad y la misma constancia, y los toreros nos aburrimos también, ¿eh? Cuando vemos que las cosas no van como nosotros queremos, nos aburrimos. Hay quien no, hay quien sigue ahí machacando, unos la consiguen y otros no la consiguen y pierden el tiempo. Y yo también soy un poco muy particular en ese aspecto, ¿no? Yo no soy una persona, soy un poco solitario, me gusta mi vida y me gusta mi libertad. Y no me gusta que me coaccionen ni en el trabajo, ni en la profesión, ni nada. Quiero ser una persona libre. Y todo ese tipo de cosas te hacen pues, abandonar ese sacrificio que conlleva el querer ser figura del toreo, ¿eh? Yo he conseguido metas muy altas, pero también he estado tirado en el suelo y lo conozco todo en el toreo. Conozco estar ahí arriba, abajo, subir, bajar, lo conozco todo. Pero afortunadamente... Una balanza. Afortunadamente hoy lo puedo contar, soy un hombre feliz, entre comillas, porque feliz de todo no sé nadie nunca. Soy un hombre feliz, entre comillas, y reconozco, tengo la capacidad de reconocer lo que he sido, ¿no? Yo no he sido una gran figura del toreo, no he sido una gran figura. He tenido momentos que he estado con la figura, yo no he sido una gran figura del toreo. Yo se lo digo a mucha gente, dice, ¿tú por qué dices eso? Digo, lo digo porque yo soy consciente y no lo digo no lo digo yo, ni con nostalgia, ni con nada. Soy consciente y lo reconozco, no pasa nada. Los momentos bonitos que he vivido los he disfrutado y ya está, no pasa nada. Pero esos años de 74, 75 corridas y un año compitiendo en segundo puesto con la figura arrolladora del tiempo que era el cordobés. ¿Eso cómo lo interpreta? Era el cordobés. Esa fue una de las grandes decepciones de mía en el toreo. La voy a contar porque la he contado otras veces. Cuando yo estaba toreando con el cordobés el primer año, que toreé mucho con él, pues el cordobés, yo estaba puesto en Madrid en una corrida de toros, la corrida de Atanasio, corrida que fue extraordinaria la corrida, y el cordobés, como yo cada vez que toreaba con él, le pegaba un repaso, que estaba mejor. Estaba yo en buen momento y salía a hombro y entonces el cordobés decía, a este quitármelo del medio. El cordobés quitó muchos toreros del medio, de no torear con él, quitó a Miguelín, quitó al padre Espartaco, quitó a Pedrín Bejomea, quitó a muchos toreros quitados. Aquí no toreé. Al padre Espartaco incluso le dijo, en una feria donde yo toreé, que el padre Espartaco no esté toreando. El toreo tiene, por detrás tiene muchas, que ustedes a lo mejor no la saben, pero lo bonito es ver pagar la entrada y ver torero triunfar, pero luego hay muchas, como en toda la vida, no en todas las profesiones, seguramente. Y eso fue una de las primeras grandes decepciones mías, de lo que es el toreo. Bueno, pues yo tengo que aguantar esto es el toreo. Yo a mí no me ponen por lo que yo soy, ¿no? Sino por esto, porque este me quita, y así. Por eso y así vinieron más decepciones, ¿para qué las voy a contar? Bien. Los años 80... Me aburrí. Ya. No era feliz, me aburrí. Tendré yo parte de culpa también, yo no voy a echar parte y como yo digo, ni mis enemigos son tan malos ni yo soy tan bueno. Sin embargo, en su vida artística hay una reaparición 20 años después de la alternativa, en 1989, donde se siente muy feliz, ¿no?, de esa temporada, ¿no? Sí. Cuando hace la reaparición, además, tuvo éxito en Barcelona, en Sevilla, en Jerez, fue triunfador de la Feria Jerez. Tenía necesidad de reivindicar un poco lo que yo había podido hacer, ¿no? Que no fui a lo mejor porque parte de culpa sería mía. Y afortunadamente, bueno, pues lo pude demostrar y luego las circunstancias me hicieron otra vez con las jornadas y todo eso, y dije, ahí os quedáis. Pero yo no peleo más. Ha visto lo que es la sangre en el ruedo, ¿verdad, José? Muchas veces. Tiene muchas varias veces. jornadas, ¿no? La más grave, ¿cuál, José? La más grave, quizás por problemas de que no se curó bien, fue la de México. Ahí estuvo a punto de morirme, no sé cómo no parmé. Estaba así, una cornada que me dieron en el muslo en Acapulco, una cornada muy simple, no me la curaron bien, la cerraron y me llevé en el hospital, allí en el hospital metido, y la pierna poniéndose así, ya yo no podía hablar, se me quedaba la boca, que no podía, yo me acuerdo que no podía, y entonces afortunadamente llegó un médico, si tarda a lo mejor 12 horas más, paro con una septicemia y me muero. Y yo no podía abrir la boca siquiera. Me metí una tijera y salió de allí todo lo que tenía que salir.
y ya empezaron otra vez con los antibióticos fuertes y con entonces, y finalmente la cornada más grave que he tenido cornadas gordas, pero bueno, todos los toreros, todos los toreros, que aquí no se escapa nadie, de Rosita no se escapa nadie en el toro. Además, es verdad. O sea, bueno, ¿y cómo estableció, ahora hablaremos con Manolo también, pero cómo estableció su residencia en Higuera de la Sierra, José Luis? Porque hace muchísimos años que vivo allí, ¿no? En la vida, a mí siempre me ha gustado el campo. Yo soy de asfalto y de semáforo no soy, lo siento. Yo en el campo soy un hombre feliz. Conocí a la mujer con la que vivo hoy, afortunadamente creo que es el gran triunfo de mi vida, ¿vale? Es lo mejor que me ha podido pasar, ¿no? Y entonces ella vive allí y yo me fui a vivir allí a la Sierra, tengo mi finquita allí y allí vivo muy feliz. Yo quiero mucho a mi pueblo, me gusta venir a San Lucas porque San Lucas es el mejor pueblo del mundo, ¿vale? Un poco sucio, os voy a decir, un poco sucio. Díselo al alcalde. Es pena decirlo aquí, algún día se lo dirá a los políticos, que limpien los alrededores, que tanta basura, por favor, en el siglo que estamos, que es una pena. Que San Lucas es el pueblo más bonito del mundo, me lo dice todo el mundo. ¿Vale? No pasa nada, eso tampoco... no. Y por eso me fui a Higuera, por mi mujer. Las mujeres tienen... mucha fuerza. Y yo estoy enamorado de mi mujer y la quiero mucho. Eso sí. Acertó. Desde la distancia, Ana es una señora encantadora, como todas las señoras que están aquí. Como todas. Charín, que la conozco de toda la vida, con niña chica que la conozco, todas mujeres. Bueno, pues Manuel puede ser el hijo pródigo, Manolo de los Reyes, porque de verdad siempre hemos oído hablar de él. Manolo de los Reyes, que nada menos que se fue en el año 68, se fue de Sanlúcar, se fue a Navarra. Y por ahí está su compañero, que Salvador Gómez Corrales, que está por ahí, y me estaba explicando el por qué se marcharon. Cuéntenos, antes que nada, de entrar en detalle, que es Matador de Toros, el porqué y la decisión de irse a tierras de Navarra. Manuel, bienvenido y encantado de saludarle. Sí, buenas tardes. En principio, pues muchas gracias. Está la sala llena de buenos aficionados, de mujeres guapas, y la verdad es que les agradezco mucho que hayan perdido un ratito para escucharlo. Lo que han hablado mis primos ya es para callarse, bueno, porque pues sigan ellos hablando. Pero yo voy a contestar a la pregunta. En principio, yo toreé aquí 2 becerros y fueron las cosas bien, aunque yo estaba muy nuevo. Me dieron las 2 orejas de cada becerro, todo eso parecía que iba en marcha, pero luego se torcieron las cosas con la empresa y tal. Estaban mis 2 primos jarreando, que jarreaban mucho. Entonces yo era, digamos que el pobre de la cuadrilla, porque quería y no podía, ¿no? Y con mi amigo Salvador Gómez dijimos, tenemos un capote y una muleta vieja, y si nos vamos por el mundo, quién sabe si encontramos una oportunidad. Y así fue. Nos fuimos, anduvimos por toda la zona de Madrid, de toda esa zona, en los capeos, cosas que eran muy duro, y además nosotros no estábamos acostumbrados a esos tipos de golferío que había entonces, los chavales, que más que querer ser torero había muchos profesionales de vivir del cuento. Entonces nosotros éramos 2 pibitos allí en medio que solo queríamos torear, y así fue. Pues, en los primeros sitios que fuimos nos llevamos el bocín, que se llamaba, además de llevarse Salvador un porrazo y le partió 2 costillas, uno de Victorino en Huelo, un pueblo de eso por ahí. Y ya nos fuimos a Navarra, porque estaba
mi hermana Pepi, recién casada, mi cuñado Miguel, que es un fenómeno de persona y de taurino, ¿verdad? Y allí nos fuimos a trabajar para cuando nos dieron que si teníamos dinero pagábamos y podíamos torear. Siempre pensamos que solo íbamos a pagar una vez y así fue. Yo toreé una novillada de oportunidad en Pamplona de 6 para 6 y el triunfador se ganaba una novillada para el año siguiente y el triunfador, ¿quién iba a hacer? Si no tenía más remedio. Y al año siguiente pues toreé la novillada, se me hicieron unas peñas en Navarra y aquel año toreé 30 y tantas novilladas por allí, gracias a los éxitos, pero también a lo que me apoyó mi peña y la prensa. Y bueno, pues ese fue el principio de quedarme yo en Navarra, tierra a la que quiero, y presumo de ser sanluqueño porque es un don que Dios nos ha dado. Y se puede querer a su padre y a su madre, no se puede querer solo una cosa. Yo quiero a San Lucas con toda el alma, pero también quiero a Navarra. Es curioso, tiene parecido con Solís Parada. Y el timbre de voz parecido al de Julio, o sea que hay realmente cierta afinidad. Así de feo soy yo. No, pero hay cierta afinidad. Lo que sí es verdad es que por aquí, salvo su debut y salvo también una corrida mixta que toreó aquí, hablaremos de sus éxitos, pero primero diremos dónde tomó la alternativa, que en Tolosa. En Tolosa tomó la alternativa el día 24 de julio de 1973 y su padrino fue Curro Girón, que también destacaba entre las figuras del momento, y testigo Gabriel de la Casa, recientemente fallecido. Y su confirmación fue unos años más tarde en Madrid. El padrino fue Ricardo Chivanga, el primer torero negro que tuvimos por aquí. O sea que una serie de circunstancias que se dieron, pero antes correteó mucho porque para eso pasó también por México, como las aventuras del maestro marismeño, que si nos da tiempo también las comentaremos. Pero ¿quién le dirigió la carrera hasta llevarlo a ser matador? Bueno, yo, como puede ver, mi carrera ha sido un poquito oscura. Me dio la alternativa un indio y me la confirmó un negro. O sea, fíjate tú cómo fue luego fue oscurita, ¿verdad? Bueno, es broma porque estamos en pasarlo bien y yo en mi tierra, y cuando estoy a gusto, pues de vez en cuando con la poca gracia que tengo también digo tonterías. Lo que se llama, hay un hecho, cuando este año pasado en San Fermín Antonio Ferrera anunciaba encerrarse con 6 toros de Miura, se buscaba siempre el detalle de la estadística, y en Pamplona jamás un torero se había encerrado con 6 toros, pero este era Manolo de los Reyes, el día 2 de abril de 1978, que se encerró con 6 toros de doña María Coronel de Núñez. O sea que un detalle que se toma como histórico en Pamplona, en Navarra, ¿no? Hombre, la primera vez, solo una vez, y eso ocurrió. Yo la verdad que maté 6 toros porque me lo ofrecieron y estaba con necesidad de hacer una gesta y maté los 6 toros. Además fue un día de lluvia y tal, la corrida fue buena, le corté 4 orejas y salí a hombro por la puerta grande. Debía haber servido más, pero sirvió lo que sirvió y nada más, pero eso ya ni se me lo quitan ni me lo ponen. Esto, en la vida se hacen gestas, como otros lo hacen
trabajando en el campo, que mete 12 horas también tiene plan. Y yo pregunto una cosa, solo una vez como matador de toros en una corrida mixta que se dio aquí en Sanlúcar, que toreó con Álvaro Márquez, por lo visto por cogida de Juan Montiel y de novillero Paco Ojeda. Tan solo de matador de toros una vez, ¿no? Aquí en Sanlúcar, ¿no? De matador de toros una corrida, de novillero una novillada y sin caballo 2 becerros, más el festival que también toreé, era yo novillero y los demás eran figuras del toreo, incluido mi primo marismeño, que ese día tampoco pude alcanzarlo, pero ahí anduvimos. Empatamos, cortamos un rabo cada uno. O sea que... Su primo marismeño también tiró de usted su primo marismeño, dice José Luis Parada que su primo marismeño tiró de usted. Bueno, él era el maestro en aquel entonces, era un crío, él era el que entrenaba y nosotros pensábamos que sabíamos, como todo el que no sabe, se cree que sabe. Y cuando lo veíamos torear este salón decíamos, pues eso es lo que tenemos que aprender. Y empezamos ahí a casa de Miguel Ventorrillo, y bueno, el uno por un lado, el otro por otro. La verdad que el que fue algo muy especial fue José Luis, porque José Luis toreó muy poco en el campo, mató un festival en enero y tomó la alternativa en septiembre. Eso yo no lo había visto en mi vida ni lo he vuelto a ver. Ahora... Y lo va a ver porque más tonto como yo no. Hay dos casos parecidos en el toreo. Hay 2 casos parecidos en el toreo, que uno recuerde, y eso nos lo va a confirmar el maestro José Luis Parada. Hay 2 casos parecidos en el toreo. O sea, de debutar con caballo en el mismo año y hacerse matador de toros. El caso de Ángel Teruel, que le ocurrió eso, que el mismo año que debuta con caballo, lo hacen matador de toros. Y eso le pasó también a José Luis Parada. Debuta en febrero y en julio era matador de toros, ¿no fue así? Lo que pasa es que yo venía del taller de arreglar coche, quitarse la grasa. Y Teruel llevaba con Luis Miguel Dominguín, con los dominguines ya muchos años aprendiendo a torear. Sí, ya. Pero lo hicieron así, o sea, lo pusieron. Sí, creo que sí, fue también. Fue así. Bueno, cuéntenos, Manuel, la aventura de México, que es donde, por lo visto, donde más ha toreado, ¿no? Bueno, pues es que yo he sido siempre un poco rebelde. Quizá la culpa es mía, ¿no? O porque me parió mi madre así. De aquí me peleé con la empresa. Luego, cuando maté los 6 toros, también me peleé con la empresa porque no me daban lo que... Peleón eres tú, ¿no? Yo no soy peleón, pero cuidado. Cuidado contigo, Y entonces, al no darme lo que... después de matar los 6 toros y triunfar, no darme en San Fermín en lo que habíamos quedado. Total, no toreé y me fui a México a abrirme paso. Con la mala suerte que el primer día que toreo en Colima, en la plaza esa, la pasatera que llama, el primer toro mío mató a un banderillero que venía conmigo. Eso fue... Y como siempre la vida me ha tratado un poco duro, en aquel momento dije también esto. Y tenía 2 posibilidades: liar los trastos y venirme a España y decir ciguana, o pensar que un torero en la plaza muere muy en tarde, y 2, es casi imposible. Y eso es lo que dije, a ver si tiene cojones de matarme a mí también. Y eso me abrió paso en México para torear mano a mano con todas las máximas figuras del toreo de México,
la temporada 80, 81, 82. Luego, cuando uno torea y triunfa, los cabrones son menos cabrones luego. Dicen que son muy amigos tuyos. Y de ahí que otra vez, cuando se suspendieron los Sanfermines, pues me llamaron para los Sanfermines chiquitos. El mismo que me dijo que tampoco me iba a poner más. Y bueno, pues ahora, porque esta gente nos quiere, si no nos pelearíamos con Carmelo. No, a esta altura ya. ¿Verdad? Eso es para la gente nueva. Eso es Manuel, a esta altura ya lo que necesitamos es la sopita más blanda que haya. en el toreo ha seguido ligado, porque también su hijo ha sido novillero, es banderillero actualmente, además es doblador en los Sanfermines en Pamplona, pero usted ha seguido vinculado al toreo porque ha sido apoderado de Francisco Marcos, ha sido empresario, o sea que no ha dejado tampoco de lado el toreo, ¿no? Por lo que veo, ¿no? Pues somos tan torpes y estamos tan enfermos que ya yo he querido dejar toro 1000 veces. Incluso cuando dejé de torear me dediqué a negocios, a otro tipo de cosas. Y al final, no sé si yo soy un hombre fácil o el toro me llevó otra vez al toro. Y ahora, pues, estoy de profesor en la Escuela Taurina de Navarra. Tengo unas pocas de vacas, que no soy ganadero, pero tengo vacas bravas y mato mis novillos, mis cosas. Y vivo como me gusta y gracias a Dios, como casi todos los días, y eso no es poco. Acertó con su decisión de aquella aventura que tomó de irse a Navarra, ¿no? Bueno, al final yo quería ser matador de toros y gracias a Navarra lo conseguí. Si me quedo aquí, pues quién sabe. Pero lo que lo he hecho está, y si volviera a nacer haría lo mismo, porque yo he dicho antes que San Lucas es mi madre, pero a Navarra le debo todo y entonces debo de reconocerlo, ¿no? Y es más, así como aquí soy muy poco conocido, y me duele porque en mi pueblo, menos mal que tengo una familia muy grande y me conocen. Mi familia me conoce, que no es poco. Pero, hombre, en el norte, tanto en Navarra como Rioja, Aragón, Guipúzcoa, no voy por un sitio que no haya siempre un amigo que diga Manolo o maestro, y estoy muy a gusto, muy cómodo. Lo que pasa es que vine para estar 15 días en San Lucas y llevo 2 meses y medio. ¿Qué le parece? No, va a haber que echarlo ya. Sí, ya, está pesadillo. Julio, nos gustaría que nos hablara un poco de su aventura en México, porque ha ido con bastante frecuencia y todavía hasta hace poco A mí me lo... sí. Estábamos con la broma. Sí, pero es que me gustaría, habíamos dejado pendiente ese detalle suyo de su aventura en México. Bueno, yo toreo una corrida, Acercan. una de las corridas que toreo yo en tu tierra, en Jerez. Había un señor que era picado, muy amigo de Alfonso Barroso, ¿no? Que era Manolo Zacatecas, que era picado de mexicano. Me vio, oye, qué torero para llevárselo para México, tal y cual, para arriba. Y así ocurrió la aventura. Él me llevó, toré, me parece que fueron 17 corridas de toro,
y me vine para España. Después he tenido muchísima vinculación con México porque gracias a Antonio Corbacho, que murió pobre desgraciadamente, que fue el que sacó a José Tomás, pues fue el que me contrató para una escuela, una fundación que había de una escuela taurina que se llamaba Tauromec. Y me puso ahí de profesor y todo el tiempo que estuve con Tauromec, pues todos los inviernos pues iba 2 o 3 meses, me lo pasaba en México. Venía a pasar las Navidades a mi casa y volvía a los 3 o 4 días después de pasar las Navidades otra vez y echaba a lo mejor pasaba 20 días allí. Y esa fue y afortunadamente sigo teniendo una gran vinculación con México. Y tuvo una gran vinculación también, incluso los años ya en España, los años a lo mejor que vinieron menos contratos, pero que también le dispensó un trato especial, fue Chopera, Sí. Cuando toreó varias veces en Madrid, una vez con mucho éxito, que vimos la corrida en el año 85, pero que la circunstancia especial, intentando a lo mejor volver a coger el tren, Julio. Mira, yo te digo una cosa, gracias a mi compadre Fernando Bigote, llega un día, porque yo me instalo con mi primo José Luis y Juan Montiel en el Rocío, arrendamos unas tierras y allí estuvimos. Yo duré poco tiempo, ellos duraron más. Entonces, en un día de los que yo venía a recoger a mi hija la mayor, Rocío, por los fines de semana, cogía yo un Land Rover muy viejo que tenía, daba la huerta por el Rocío, mataba las cañas, dejaba el coche allí, saltaba para este lado a llevar a mi hija a que pasara el fin de semana allí con nosotros. Y me dice mi compadre, está Manolo Chopera ahí y me acaba de preguntar por ti. Y yo le he dicho que está ahí, que está tú al llegar, porque tú venías todos los viernes a recoger a tu hija. Y efectivamente, pues, llego y esperé que terminara de almorzar, y cuando estuviera tomándose los postres y que detrás de eso venía el gin tonic, digo, entonces tú me avisas, compadre, y entonces entro y lo saludo. Efectivamente, me preguntó qué es lo que hacía. Pues mira, estoy en el Rocío, tal y cual, para arriba y qué, allí el futuro para mí lo veo yo un poquito oscuro. Joder, pues lo que tiene que hacer es torear. Entonces él era empresario De Madrid. de Madrid, no se me olvida. Me acuerdo, Esto fue un día, un 13 de junio, día de San Antonio. Y entonces, pues, le digo, ¿torear dónde? Dice, yo te pongo en Madrid cuando tú quieras. Y agarré, y me quedé pensando, digo, no, voy a consultar un poco. Mi mujer tenía yo que decirle, oye, que voy a reaparecer. Entonces le digo, mira, no voy a consultar ni nada. Espérame que yo me prepare, yo no estoy preparado, porque me dice, si quiere te pongo este domingo, ya tengo el cartel. Yo digo, ¿para usted? ¿Dónde está el dinero? Que yo no estoy preparado, yo estoy habituado a otros menesteres, a otras cosas. Pues para no ser muy pesado, me preparé en 35 días. Del 13 de junio al 21 de julio, ¿cuánto va? 35, ¿no? Sí. Toreé 25 o 30 vacas viejas, que unas me dejaba pegarle pase, otras sí, otras me hacía correr más que un galgo. Venga, para Madrid y soltarme el toro. Y esa fue mi preparación. Oye, y me sirvió esa corrida para torear 5 tardes más en Madrid. Sí, sí. Aunque la cosa no fue malamente el primer día. Es curioso porque no ha dejado nunca, hemos hablado antes, que el que más cerca ha estado del toreo, también los dos, con tanto José Luis como Manolo, han estado cerca del toreo, pero él no ha dejado la cercanía con un torero, con dos toreros figuras
como ha sido César Rincón y ha sido José Tomás, o sea que... Y con el Juli Y también. con el Juli también, o sea... ¿Cómo le ha ido en ese sentido, viéndole las corridas, Julio? Pues mira, afortunadamente, pues bien. He criado 3 hijos, le he dado una carrera a cada uno y he vivido lo mejor que he podido del toro, precisamente, por esa trayectoria. Y aún no sigo trabajando con ellos, nada más que cuando reaparece José Tomás, entonces sí le trabajo. Pero una corrida, al cabo de 2 años, 3, pero vamos, por la buena vinculación que tengo con él, ¿no? Y suele acompañarlo al campo también, ¿no? Sí. Precisamente el día 28 vamos a saborear, como dicen los artistas, el cante hondo y bueno. Voy al campo con él y vamos, le programo los tentaderos y todo ese sitio y afortunadamente gracias a él voy a hablar de la enfermedad que tengo, que mucha gente lo sabéis. Gracias a él me ha dado parte de la curación que estoy llevando, por verlo, satisfacerme, disfrutar y vivir la vida en el campo tan continua como la estoy viviendo. ¿La época suya tiene alguna comparación con la actual, Julio? ¿Perdón? ¿La época suya de torero tiene alguna comparación con la actual? Hombre, ya te digo, hoy hay 4 figuras del toreo. En la época de mi primo y mía había 14 figurones del toreo. Sí, sí. ¿Es así o no, maestro? Y costaba muchísimo trabajo. Ya te he dicho antes que el difunto Paquirri no se hizo figura del toreo hasta que no se retiraron esa gente. ¿Es así? Muy bien. José Luis, a nosotros nos gustaría que nos contara también sus aventuras por tierras americanas, porque allí tuvo éxitos grandes con el premio del Escapulario de Oro del Señor de los Milagros de Lima, pero su experiencia siempre fueron como toreros activos, ¿verdad? En América, ¿no? Perú, Lima, Colombia, ¿no? Sí, a mí me impactó mucho Lima. Yo me enamoré de Lima, de Perú. Perú me enamoré. Un país al que le tengo un cariño entrañable. Luego, pues bueno, como todos los toreros, pues he toreado con casi todos los toreros de aquella época, todas las figuras de aquella época, todos los toreros que había en aquella época. Pero la verdad es que a mí viajar no me gusta mucho. Incluso esta última vez que me anunciaron en América, en Quito y en Lima, a Quito tenía 2 corridas y por pereza perdí el avión y fui a la segunda. Y a Lima no fui a torear. A mí me gusta viajar muy poco. Y luego eso, ¿no? ¿No le gusta el avión? No. Ahora tengo que ir a Alemania a ver a mi hijo y le estoy echando maldiciones. No me gusta el avión ni viajar ni salir de aquí. Me gusta. Yo como Julio, yo no he ido a torear a Salamanca tampoco, a tentar a Salamanca nunca en mi vida. Y tenía una podera que era de Salamanca. Y no he ido a Salamanca nunca. ¿Habéis tenido los toreros de San Lucas más facilidad para prepararse en el campo en situaciones más cercanas? No, lo que pasa es que, bueno, cuando en aquella época, lo que pasa es que éramos gente con mucha ilusión, había que echar, si no tenía vergüenza, si tenía mucha vergüenza la tenía que perder un poco y arrimarte a los matadores de toros. Yo me arrimé a Limeño fue mi maestro, ¿no? Yo me arrimé a él y yo me acuerdo que yo iba a limpiarle los trastes, a entrenar con él, me llevaba 20 horas vistiéndole para entrar en ese mundo. Hoy los toreros de hoy, los chavales de hoy, como dice Julio, no tienen esa necesidad. ¿No? Siempre estuvo muy vinculado, ¿no?, al maestro limeño, ¿no? Sí, sí, estoy muy agradecido a él y a esa familia, le estoy muy agradecido. La verdad me ha ayudado mucho. Luego hubo un altercado ahí, el hombre que se enfadó conmigo porque creía que yo lo había engañado cuando la corrida del Cordobés de Sevilla. Se enfadó un poco y lo tenía esa espinita clavada ahí porque lo tenían engañado. Tanto a mí como a él nos engañaron a los dos. El Cordobés nos sorteaba y ese día y nos sorteó. Y a él le salieron los toros malos y a mí me salieron buenos y él creía que yo lo había engañado a él también. Yo no lo engañé, yo fui otro engañado igual que él. Yo no sabía que el Cordobés cuando toreaba yo con él, los 2 toros que a él no le gustaba eran los que yo toreaba. Todo eso se ha hecho en el toreo, ¿eh?
Ya. y más cosas. Ya. Aquí está todo lo bonito, ¿eh? ¿Cuántas corridas afeitadas habéis visto? ¿Cuántas habéis visto? Esto tenía que ser como los ciclistas. Cuando un ciclista se dice que ha estado dopado, le quitan todos los títulos. Si los toreros han toreado toros afeitados, nos tenían que quitar todos los títulos que tenemos, ¿no? Por lo menos decirlo. Yo soy de la opinión que se deben de cortar los pitones los toros. Soy de la opinión. Y además, en los días de hoy, no hay derecho a que los hombres se enfrenten porque eso es un arte, eso no hace falta ver matar a nadie. Igual que los recortadores que se enfrentan a esos toros con los pitones, no, eso tienen que estar enfundados. Pero obligatoriamente. Ahora, lo que no podemos engañar a ustedes que sois los que habéis pagado, ¿no? Y yo lo reconozco. Ahora, ¿a quién le dé vergüenza decirlo? A mí no me da ninguna vergüenza ni ningún pudor decirlo. ¿Entiendes? Además, eso lo sabéis ustedes, no hace falta. Y Manuel, y establecer su residencia en un sitio donde hay tantas exigencias por el toro, por lo que es el toro, ¿cómo lo ha llevado? Pues mira, a mí todo lo que se hace de verdad me gusta. Yo a lo mejor me equivoco, pero siempre he luchado por la verdad. Y cuando un hombre, bueno, mis primos, yo lo he visto en Pamplona, y triunfar con el toro entero. Y eso se debe de servir, y si no sirve, te sirve de satisfacción personal. Y yo creo que en definitiva el torero lo que más persigue es satisfacción personal, sentirse que ha conseguido aquello y que hace con el toro lo que medianamente puede, ¿no? Yo creo que esa es la riqueza del toreo, que uno gana más dinero, que otro gane menos, pero en la forma que uno lo siente y lo vive, es la riqueza del toreo, desde mi punto de vista. Bueno, pues estamos, como diciendo, esta amena reunión. Llevamos afortunadamente una hora hablando con ellos, pero si alguien de los aficionados o aficionadas que estamos aquí quieren hacer una pregunta, tienen completa libertad. O sea, antes de cerrar el capítulo, si alguien quiere preguntar a alguno de los tres o a los tres, que lo haga con toda libertad. A ver, yo esta semana he tenido me ha citado un gran amigo mío y de la peña, que es Rafael Lazareno, y nos ha regalado un libro del centenario de la Plaza Toro de Pamplona. Y me trasladó que le dijera a ellos, que le preguntara qué recuerdo tienen los tres de su paso por Pamplona. Maestro. Por orden de... Yo, un gran recuerdo, quizá haya sido de los días que más miedo he pasado en mi vida, y la verdad, pues hoy corta una oreja y te repiten al año siguiente. Yo la corté y ya no volví y más a Pamplona, aunque tengo un buen recuerdo. En el libro es que vienen reseñadas todas las corridas. Además nos lo han regalado y tiene una hojita en la cual señalan todas las corridas donde torearon los tres. O sea, que eso no puedo enseñar después. Mi primo Solís toreó más tarde que ninguno. Sí, yo de Pamplona le tengo mucho, al norte le tengo también mucho cariño. A mí me tenían asustado con el norte, que la gente allí no sabe de toro, que la gente que tú toreas para allí no sirve. Y yo cuando llegué a Pamplona y vi cómo el público, cómo era, yo me enamoré de Pamplona también. De hecho, tengo una puerta grande, tengo cornada también en Pamplona, he matado corridas de libro en Pamplona, le he cortado la oreja. O sea, que yo a Pamplona le tengo mucho cariño y creo que es una tierra muy interesante, y hay que... Los aficionados de aquí debíamos de ir allí a ver una corrida en Pamplona y la feria, que es interesantísima. Y sobre todo la integridad del toro es tremenda. De hecho, uno de si menos, el cordobés fue una vez y ya no ha ido más en su vida allí a torear. El cordobés padre, te hablo, ¿no?
pero el público allí es muy cariñoso. Cuando se está bien te hacen caso y cuando no está bien como todo el mundo. O se meten contigo, yo le tengo mucho cariño a Pamplona. Bueno, pues yo tengo que decir que en Pamplona yo creo que habré toreado 25 o 30 veces. Desde novilleros sin caballos, novilleros con caballos, matado toros. De hecho, maté 6 toros como único espada. Y, hombre, ha habido de todo, pero la mayoría de las veces le he cortado las orejas. Y he intentado, bueno, pues, avanzar un pasito porque Pamplona, por el toro, por su afición, por lo que sea, es un pequeño trampolín para entrar en otras ferias, ¿no? Y yo la verdad que solo tengo buenos recuerdos y lo conocía tanto y estaba como en mi casa que, al contrario que mi primo, yo no pasaba tanto miedo. Yo pasaba miedo en todos lados, pero vamos, lo de Pamplona. Yo me caí sacando un toro del caballo, corriendo para atrás me caí, o sea, me rebalé. Y cuando yo me vi aquel toro a 1 metro, mirándome yo boca arriba, yo pegaba más aletazos en la mano con un rano queriendo nadar, ¿no? Y yo, esa boca ahí hay un señor que quiere preguntar. Adelante. Buenas tardes, me llamo Enrique y vengo de Rota. Hemos venido 2 aficionados de Rota. Entonces, en Rota, que toreó el maestro marismeño en sus primeros tiempos de becerrista, tuvo una peña taurina que estuvo allí y muy querido allí en Rota y lo conocen todo el mundo, ¿no? Quiero recordar que fue el 5 de junio del año 66, como puede recordar, que toreó con el Mudo, un torero de Rota, y con Limeño 2, hermano que era del maestro Limeño. Juan Luis Martínez. Juan Luis, el hermano de Limeño. Entonces, sí, un dato curioso de su historia fue que el toro de la alternativa se llamó Ocioso, y el toro de la en Madrid, de la reaparición, bueno, de la confirmación, se llamó Ramillito. Sí, señor. Ramillito, lo tengo escrito. Bueno, yo actualmente estoy escribiendo alguna historia de, bueno, lo que es la historia del toreo en Rota, que en duda no tiene, como tiene el Puerto, Jerez, la tirada torera, ¿no? Y el abolengo que aquí hay, pero bueno, lo poquito que hay en Rota lo estoy intentando recopilar, y ahí está, cuando también el maestro Parada toreó y debutó con caballo en aquella novillada importante de lo que es el toreo. Y a mí me gustaría preguntarle, que no se ha hablado, al maestro marismeño de aquellas jornadas taurinas, de aquellas novilladas o corridas, en Cubay, que toreó en Cubay, ¿no? No llegué ahí, no llegué ahí porque se metió por dentro, pues refiero a eso, a lo que era el trabajo de meter la cabeza. Se metió por medio Luis Miguel Domínguez, fue Luis Miguel y no fui yo. Pues todo estaba preparado para todo estaba preparado para ir a Kuwait. Sí, señor. El africano. De Mozambique, era Chivay. Bueno, pues ya está, eso era lo que yo quería referir. Bueno, muchas gracias. ¿Alguna pregunta más por ahí? Venga, de ahí. Yo tenía entendido que, como era un complicador en Rota, en el año 67, pero es el 69, ¿no? 69. Para la voz que ha dirigido el coloquio, que no es otra del importantísimo personaje Jerónimo Roldán. Bueno, pues ahora ya a continuación pues nos vamos a tomar una copita de vino, que ya es hora, ¿no?
Y reiterar el agradecimiento para ustedes, agradecerle a mi paisano Ángel la poesía que le he dedicado aquí al personal. Y pido yo un aplauso personalmente para ustedes también. Muchas gracias.